Hola a todos, espero que se encuentren bien. Acá de nuevo, continuando con las charlas de trastorno del espectro autista para padres y representantes que tengan niños con problemas de neurodesarrollo y que tengan niños con problemas de autismo. Hoy hablaremos un poco de lo que es el diagnóstico, cómo se realiza el diagnóstico. Voy a hablar un poco de lo que es el DSM-4, el DSM-5, cómo se incluye. Sin embargo, les he dicho de una vez que el diagnóstico es clínico, que no hay ningún examen ni ningún examen, ya sea resonancia, electro, que dé diagnóstico de autismo. A medida que uno va madurando profesionalmente y va viendo estos casos, pues al comienzo necesitaba una, dos, hasta tres sesiones para dar el diagnóstico. Sin embargo, ya con la experiencia que tiene el neurólogo de ver tantos casos, solamente ya entrando el niño al consultorio, uno ya infiere o ya tiene la presunción diagnóstica de que el niño viene o tiene un problema de autismo. Hay otros casos que acuden por algún otro problema asociado, por epilepsia, cefalea o dolor de cabeza, y cuando uno evalúa al niño, pues encuentra estos rasgos. Entonces aquí es donde es más duro para el padre, porque como ellos dicen, la mayoría van por una cosa y salen con otra. Entonces esto trae mucho más conflicto a nivel emocional y del entorno. ¿Qué es lo importante del diagnóstico? Generalmente pues vamos a hacer las principales diferencias entre el DSM-5 y el DSM-4. El DSM-5, 4, en la definición de autismo, en el 1994 ellos engloban los trastornos del espectro autista entre trastornos generalizados del desarrollo, y el DSM-5 los engloba en trastornos del espectro autista que han incluido a su vez en la categoría más amplia que es un trastorno del neurodesarrollo. Los subtipos de autismo. En el DSM-4 se hablaba de trastorno global de desarrollo, trastorno del espectro autista, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo infantil, trastorno global del desarrollo no especificado, el síndrome de Rett. En el DSM-5 la diferencia es que ya se incluyen a todos estos síndromes y a todas estas enfermedades en un solo grupo, que son los trastornos del espectro autista, y especifica tres niveles de gravedad de los síntomas, así como los niveles de apoyo necesarios. En el DSM-4 se hablaba de deficiencia en la reciprocidad social, deficiencia en el lenguaje y en la comunicación. En el DSM-5 ya engloba esto en deficiencia en la comunicación social, donde incluye los problemas sociales de comunicación, que los cuales se combinan. En el DSM-4 el repertorio de interés y actividad restringido y repetitivo, y en el DSM-5 se habla de comportamientos restringidos y repetitivos. En el DSM-4, los síntomas de autismo se decía que deberían aparecer antes de los 36 meses de edad. Sin embargo, en el DSM-5 los síntomas deben estar presentes desde la infancia temprana, aunque pueden no manifestarse plenamente hasta que la limitación de la capacidad impide la respuesta a exigencias sociales. Estas son las principales diferencias. El DSM-5 engloba deficiencia en lenguaje con trastorno en la comunicación social. Los criterios diagnósticos de esta subcategoría solapan en partes con lo del trastorno del espectro autista, y la presencia de comportamientos repetitivos es esencial en el establecimiento de un diagnóstico diferencial de autismo. El DSM-5 también habla que cambió la manera de codificar el trastorno, pasando a integrarse dentro del denominado trastorno del espectro autista, junto a otros síndromes anteriormente considerados, como lo mencioné anteriormente, el Asperger, el síndrome de Rett, trastorno desintegrativo familiar. Como les había dicho al comienzo de la charla, el diagnóstico es eminentemente clínico. Se han realizado diferentes pruebas o test para determinar el grado de autismo. Sin embargo, estos test pues tienen el inconveniente de, como ya le dije anteriormente, el espectro autista, al igual que somos las personas que no tenemos autismo, somos diferentes una entre otra, entre ellos también son diferentes. Pueden tener más compromiso del área social, otros más compromiso del área cognitiva, otros más compromiso de estereotipia, los síndromes obsesivos. Esto va a depender de cómo se manifieste y el grado de compromiso de cada trastorno. Entonces, por eso les mencioné anteriormente que el diagnóstico es eminentemente clínico. Sin embargo, pues lo que yo sugiero en la consulta es que el diagnóstico debe realizarlo el neuropediatra, junto con el psicólogo, el psiquiatra, y la intervención con otras especialidades, otras áreas de apoyo.
Hay estudios complementarios como el electroencefalograma. Sin embargo, el electroencefalograma no es como cree la mayoría de que da un diagnóstico de autismo. Sin embargo, lo utilizamos los neurólogos para el diagnóstico de comorbilidad, cuando hay ciertas alteraciones que nos sugieren que tienen riesgo de presentar crisis, de riesgo de epilepsia. Recuerden que estos niños tienen un 30 o 35% mayor riesgo de presentar convulsiones. Se ha hecho otro estudio como el mapeo cerebral, que tampoco da el diagnóstico. Sin embargo, hay ciertas características en el mapeo, como las asimetrías interhemisféricas, las coherencias entre ambos hemisferios, que pueden dar signos paraclínicos o signos subjetivos o asociados al trastorno del espectro autista. La audiometría, como lo dije anteriormente, se realiza sobre todo en los niños en los primeros 4 o 5 años de edad, donde debemos hacer el diagnóstico diferencial entre sordos y niños con trastorno del espectro autista, ya que como los niños con autismo no atienden al llamado, pues se asocia mucho que presentan problemas de audición. Sin embargo, también he evaluado, ya que he ido a la escuela Tancredi acá en Mérida, donde es una escuela de niños con déficit sensorial, para niños con alguna limitación sensorial, como problemas de hipoacusia o sordomudo, donde he evaluado y he observado que hay niños con sordera o hipoacusia que presentan rasgos autistas. El diagnóstico es mucho más difícil, pero sí se ven casos. El estudio de imágenes hay que realizar, como le hablé al comienzo, de los problemas de etiología, donde hay que buscar alteraciones estructurales en las neuroimágenes de tipo funcional, como la resonancia magnética nuclear por emisión de positrones y la tomografía también por funcional, para buscar alteraciones estructurales. Sin embargo, pues como ya hemos mencionado anteriormente, no todos tienen lesiones estructurales que se asocien. La valoración tiene que ser multidisciplinaria. Debe haber un equipo constituido por el pediatra, el neuropediatra, el psicólogo, el psiquiatra infanto-juvenil, el psicopedagogo, el docente. Hay fundaciones que actualmente por la cultura pues la mayoría llevan el nombre de Asperger. Sin embargo, hay fundaciones con niños con autismo, centros especializados con niños con autismo, para la atención de niños con autismo. Acá en Mérida el más conocido es el que se denomina el CAIPA, y cualquier otra organización que nos ayude a la atención de estos niños. En cuanto al espectro autista, una manera de evaluar es realizar una historia personal y familiar detallada. Siempre hay un familiar con características autistas que nunca se hizo el diagnóstico. Anteriormente pues era muy difícil, no se buscaba ayuda, había poco conocimiento del tema. Hacer un examen clínico, incluyendo la detención de posibles manchas cutáneas para descartar enfermedades neurocutáneas, descartar problemas audiovisuales como la audiometría, estudios genéticos, valoración por genética para descartar o para plantear el autismo sindromático. Entonces se realiza una historia familiar o características fenotípicas específicas. Descartar a través de genética molecular, síndrome de Rett, Angelman y algún otro síndrome. Realizar una historia familiar, retraso mental o ausencia de cribado perinatal. Estudio sérico de fenilalanina, lo que llamamos acá en Mérida, en Venezuela, el screening básico para error innato en metabolismo, buscando una causa asociada al autismo, problemas de tiroides, hipotiroidismo también está asociado a autismo, sospecha de convulsiones o de actividad epiléptica en aquellos casos de regresión social o comunicación, especialmente pacientes de corta edad. Estudio por electroencefalograma, polisonograma nocturno ante cuadro de comportamientos explosivos,
exploración no rutinaria o indicar, según hallazgo previo, resonancia magnética, magnetoencefalografía, exploración de enzimas u otros medicamentos. En cuanto al diagnóstico, habíamos dicho anteriormente que estos niños cursaban con un 75% con retraso mental. Sin embargo, la nueva estadística dice que esto no es así y ya se dice que solamente un 30 o 35% de los niños presentan un trastorno de desarrollo cognitivo o un retraso mental. Algunos pueden presentar, algunos lo denominan de alto y bajo funcionamiento de acuerdo al coeficiente intelectual. Sin embargo, es muy difícil porque las pruebas psicológicas en esta edad son difíciles de aplicar. Este criterio tiene varios problemas, como los mencioné anteriormente, porque las pruebas de coeficiente intelectual son inadecuadas o están adaptadas a niños sin el trastorno, que el coeficiente intelectual cambia drásticamente durante un periodo relativamente corto en un niño con neurodesarrollo, hay carencia del habla, incapacidad para cuidarse de sí mismo, falta de interacción social. Estas características de los niños autistas interfieren con las pruebas psicológicas y los autistas varían tremendamente de sus capacidades. He visto muchos programas de televisión. Uno que me llamó la atención fue el de Atípico, que lo pasan por Netflix, donde se dice que las personas típicas son las personas comúnmente de la calle y los niños con autismo o rasgos autistas son atípicos. O sea, son personas normales con conductas diferentes a los demás. Entonces, este término típico, atípico me parece bien. Sin embargo, cuando el autismo no es muy profundo, porque cuando el autismo es muy profundo y hay una normalidad de hiperactividad, agresividad y otros trastornos de conducta, pues ya no debería ser una condición, sino una enfermedad, porque el manejo de estos niños es de verdad demasiado difícil. Estos criterios tienen varios problemas también, porque las personas autistas que son de bajo funcionamiento en algunas áreas pueden desarrollarse y volverse de alto funcionamiento en esa misma área a medida que van madurando. Alguien diagnosticado con autismo puede volverse indistinguible de alguien diagnosticado con síndrome de Asperger. Esto en el caso cuando no se hacía la diferenciación clínica. La diferencia neurológica y de comportamiento del autismo podrían describirse entonces como la forma de ser de la persona. Como les digo, entre ellos también son diferentes y de acuerdo al área donde esté mayor comprometido o el área más afectada en los niños, pues el diagnóstico va a ser más difícil. Por ejemplo, hay niños que tienen mayor compromiso en lenguaje, mayor compromiso de la flexibilidad y la imaginación, mayor compromiso de la interacción social. Entonces, por eso ellos varían. Entonces, muchos padres cuando van a la consulta piensan que esto es como una receta de cocina, que si tiene cierta característica ya descarta el autismo o lo confirma, y no es así. Esto varía mucho. El problema de estos niños, de lo que estoy diciendo, es cuando los niños tienen ciertos rasgos, pero no tienen la mayoría. Entonces, hay artículos que dicen que un 20% de los niños con autismo no son diagnosticados y comienza el conflicto. Si el neurólogo da el diagnóstico, el psicólogo piensa que no y el psicopedagogo dice que no, que si el psiquiatra dice que sí. Entonces, cuando hay dudas, porque son ciertos rasgos, no son muy profundos, esto trae mucho conflicto a nivel familiar. Los padres van a tender a quedarse con la opinión de lo que ellos quieren escuchar y generalmente que no tienen autismo y se dejan de intervenir. Por eso es que hay muchos casos, cuando son ciertos casos, ciertos rasgos que llegan en la adolescencia, ya cuando tienen un historial de problemas en la escuela, en el liceo. Entonces, esto es importantísimo que todos estemos de acuerdo de que cuando se plantea un diagnóstico de trastorno de espectro autista, tratar de ayudar lo máximo posible y dejar un poquito la soberbia profesional de que soy yo el que tengo la razón, de que él no, y porque quien pierde es el niño. ¿Cuáles son las ventajas del diagnóstico precoz? Apoyo y educación a la familia, manejo del estrés familiar, como lo mencioné anteriormente, planificar los cuidados médicos del niño y un tratamiento y planificación precoz de la intervención. Recuerden, como les había mencionado anteriormente, la comorbilidad, las epilepsias están alrededor entre un 25, 30, 35%,
Trastorno de desarrollo cognitivo, que antes se pensaba en 75%, ya se habla de un 30-35%, que algunos presentan trastorno de conducta asociado, hiperactividad, agresividad, impulsividad, ansiedad, entre otros, y lo que debía mencionar antes, trastorno obsesivo compulsivo. Comorbilidad, la teoría de la neuroinflamación y de disregulación inmunológica en el trastorno del espectro autista. Esto lo hablé en los aspectos genéticos, inmunológicos. Por eso es que hay un grupo selectivo de niños que responden a dieta, otros que no. Generalmente los que están asociados a enfermedad celíaca, son alérgicos a algunos componentes de ciertos preparados industriales de alimentos, sobre todo lo que aquí llamamos chuchería o golosina. Trastornos alérgicos realmente son más frecuentes en estos niños, presentan efectos las alergias en el comportamiento y en el neurodesarrollo. Sensibilidad no celíaca al gluten, generalmente pues también he visto niños que no son diagnosticados como enfermedad celíaca, sin embargo cuando se retiran algunos alimentos que contienen gluten, hay una mejoría clínica en comportamiento y en las conductas. Irregularidad metabólica, disfunción mitocondrial adquirida, estrés oxidativo en los trastornos de espectro autista, disfunción del sistema nervioso autónomo y el eje hipotálamo pituitario adrenal y trastornos compulsivos en estos niños. Hay comportamientos que podrían indicar una enfermedad, dolor o incomodidad subyacente. Este es el caso de estos niños, en el caso de estos niños que tienen problemas de espectro autista y su poca comunicación no pueden referir o expresar lo que sienten. Me pasó en estos días un niño con autismo donde la mamá refería que de hace 15 días el niño comienza a presentar impulsividad, agresividad y ella no sabía a qué se debía. El niño toda la vida había cursado con su autismo pero sin ningún problema asociado. Cuando se examina y se interroga, el niño había expulsado un cálculo o litiasis con sangrado a nivel por orina. Se le hace el ultrasonido, se evidencian los cálculos, se comienza el tratamiento y no hubo la necesidad de medicar para el comportamiento porque el problema lo estaba causando era el dolor por la expulsión de estos cálculos. Entonces, cuando evaluamos un niño con trastorno del espectro autista y hay cambios bruscos de comportamiento, generalmente hay que buscar una causa médica. Por ejemplo, en este listado hay pérdida de habilidades previamente adquiridas, cambios súbitos de comportamiento, irritabilidad, lo que les había mencionado anteriormente, o cuando hay desánimo. Entonces, todos estos cambios de conducta nos deben sugerir que podría haber una enfermedad o algo asociado. Despertarse con frecuencia en la noche o perturbaciones generales, cubrirse las orejas con las manos, intensidad del sonido, todos estos cambios de conducta se debe de ver. Sin embargo, este cuadro se los puedo dejar en el box. Las condiciones médicas subyacentes al dolor e incomodidad podrían ser agudas o crónicas, en evolución o estable. Las condiciones médicas comunes que se conocen ocasionan síntomas conductuales en el niño. Como ellos no saben expresar, tenemos la cefalea, la otalgia, dolor de oído, dolor de muela, dolor de garganta, reflujo. Entonces, todas estas causas médicas pueden producir cambios de conducta del niño que generalmente no es por problemas neurológicos, sino por problemas de una enfermedad asociada. Entonces, todos estos cambios bruscos de conducta, de comportamiento, hay que buscar siempre una causa médica asociada antes de medicar para el problema de comportamiento. Aquí hay un resumen de los síntomas asociados del autismo: hiperactividad, trastorno del sueño, trastorno de alimentación, autoagresividad, heteroagresividad. La diferencia entre autoagresividad, que se agreden ellos mismos, heteroagresividad, que agreden a otras personas, a otros niños, rabietas o berrinche, trastorno de la sensibilidad. Recuerda darle like al video, compartir y suscribirse al canal. En el próximo video hablaré sobre lo que es el tratamiento, cuándo debe medicarse y cuándo no. Y espero terminar con algunas otras cosas. Quisiera hacer un video en cuanto a la dieta, porque hay mucha controversia en lo que es la dieta, pero lo hablaremos más adelante. Espero que estén muy bien. Hasta